Hola compañeros, soy el doctor Jorge García, médico ocupacional del Consorcio Minga del Cacao. Estoy hoy con ustedes para explicarles temas de prevención en salud. En este video hablaremos de prevención en cuanto a la violencia psicológica, o también se le conoce como mobbing, que luego va a provocar deficiencia laboral. ¿Qué es la violencia psicológica o el mobbing? Son las acciones de hostigamiento que realizan uno o varios empleados en contra de otro, para provocarle miedo, ya sea psicológico, para debilitarlo, hacer que no cumpla sus tareas y finalmente el trabajador renuncie. El hostigamiento laboral, en pocas palabras. ¿Cuáles son los perfiles de los implicados? Primero, obviamente, debe haber el acosador. Es una persona psicópata con ciertas características, es inteligente, pero su perfil laboral es mediocre, tiende a ser mentiroso y no soporta la competencia. Está el acosado, que es sobresaliente en términos de ética, de responsabilidad, de liderazgo en el desarrollo de sus actividades, aunque con cierta regularidad tiene problemas con la materia de inteligencia emocional. Es decir, no controla sus emociones, son gente a veces un poco agresiva o que responde a la defensiva cuando se le hace un comentario. Y también está el observador, que se mantiene a distancia sin participar materialmente en la problemática. Pero como veremos más adelante, es importante en cuanto a ya cuando se hagan reportes sobre el caso. ¿Cuáles son las fases del mobbing? Primero, el acosador analiza el terreno, comienza a definir cuál va a ser su víctima y es pertinente que el acosado en ese momento ponga límites o que la empresa lo detecte y actúe en consecuencia. Sería lo ideal, ¿no es cierto? Pero casi el 50% de los casos esto no sucede y avanza al segundo paso, que ya es el conflicto. El conflicto no resuelto en el ámbito laboral va a detonar en el muro. El acoso moral, la agresión muestra esas actitudes sistemáticas contra la víctima. Ya empieza a ser un sistema de esto, empieza a ser habitual. En el punto 4, en la intervención, la empresa tiene dos opciones. La resolución positiva, que es decir, que tiene que aplicar políticas para solventar el problema y que lo puede poner en jaque al acosador. O como puede ocurrir, también la empresa ejerce un efecto negativo, es decir, no sabe qué hacer o no toma o no se inmiscuye en el asunto y deja que evolucione. Y la quinta fase ya es la marginación, porque la empresa, al permitir esta problemática, lo que va a propiciar es que los empleados empiecen a renunciar. Esas son las fases. Los tipos de mobbing. Va a haber el ascendente, el acoso ascendente, que ocurre en el 1% de los casos, es decir, los empleados acosan al jefe. Eso ocurre muy pocas veces, por eso el 1% de los casos. En el 12% de los casos es el acoso horizontal, es decir, el jefe acosa a sus subordinados. En el acoso mixto puede haber un acoso tanto del jefe a los empleados como de los empleados en los rangos medios y así sucesivamente. Pero la mayoría de veces es un acoso vertical descendente, es decir, son jefes de rangos medios que provocan acoso sobre sus subalternos. Esto ocurre en el 58% de los casos. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, en el aspecto psicológico, el acosado va a sufrir de angustia, de preocupación, de estrés, de desconfianza, de culpa y en casos extremos ataques de pánico. En la parte biológica, la persona está susceptible a enfermedades como gripe, insomnio, pérdida de apetito, dolores de cabeza, espalda. El 30% de los casos sufren malestares graves y crónicos. Es decir, mucha gente, y lo tenemos en la empresa, se queja mucho de mialgias, de cefaleas, de migrañas, y a veces las consecuencias, obviamente, habría que hacer una investigación, no tiene que ver con una enfermedad general, sino el aspecto psicológico por el estrés del trabajo. Y en el área laboral hay reducción de productividad, hay ausentismo, hay renuncia. Se calcula que el 76% de los casos abandona su trabajo. Prácticamente este es un dato basado en encuestas, ¿no? Puede ser relativo y se hace la investigación en cada empresa. Y por último, ¿cuáles son las recomendaciones? Aquí tiene que intervenir el recurso humano, el departamento de recursos humanos. Ellos deben evaluar los casos, descartar las situaciones que no correspondan y también pues, deben implementar estrategias para prevenir este acoso de violencia psicológica. Entonces, que parte de esto pues, es esta capacitación. Segundo, es necesario fomentar la integración y la comunicación de todos los trabajadores. Tercero, los recursos humanos deben atender los casos y evitar que se propaguen. Es decir, tratar de dar casos aislados y no hacer que esto se convierta en una bola de nieve.
Cuarto, organizar actividades de cohesión en áreas para fortalecer esos equipos de trabajo, ¿no? Y por último, las empresas deben difundir y definir cuáles son las jerarquías y las funciones de cada trabajador y no fomentar sentido de superioridad entre uno y otro compañero. Eso básicamente, pues, en resumen, es lo que tiene que ver con cómo podemos hacer para prevenir que no ocurra estos casos de violencia psicológica. Y en los casos que lleguen a ocurrir, pues debemos reportar. Si en el caso de las brigadas, pues directamente con las coordinadoras. Si las coordinadoras no ponen un alto ahí, pues hay que seguir subiendo en los rangos que corresponden, en este caso los técnicos, los supervisores, y así sucesivamente hasta llegar a los rangos más altos, hasta que se dé una solución definitiva. Eso es todo, compañeros.